Bueno, la técnica que se requiere para el uso del bastón blanco eh, es la técnica a donde el bastón tiene que estar cerca del esternón, digamos, de la parte del pecho del usuario o la usuaria. No tiene que pasar, salvo que, bueno, salvo la comodidad de la persona ciega, pero mayormente el bastón puede medir entre 1,20 y pico, 1,50, un poquito menos, un poquito más. No tiene que ser más alto que la persona ciega. La persona ciega siempre está a la altura o un poquito más alta, pero nunca el bastón en lo posible es más alto que la persona usuaria. Y tiene la particularidad de que siempre el bastón va adelante, nunca al costado, ni atrás mucho menos, ni nada por el estilo. El bastón siempre va extendido a unos centímetros de los pies. Siempre va, mayormente lo usamos con la mano derecha. Hay gente que es zurda o hay gente que es ambidiestra. Yo la verdad que lamentablemente no he manejado el bastón con la mano izquierda. Soy bastante torpe, así que lo uso con la mano derecha. Eh, Mayormente los profes de orientación y movilidad en mi generación, en mi época, seguramente los que son mayores de 40 o de 30 o de 50, seguramente lo habrán aprendido así. Los profes de orientación y movilidad te enseñan a poner el brazo como doblado, el codo apoyado casi en la cintura, aunque no necesariamente tiene que estar pegado a la cintura, pero tampoco el codo tiene que estar demasiado alejado de la cintura porque si no es incómodo. Término medio, la persona usuaria después va buscando la manera en la que se siente cómoda. En lo posible, si uno usa el bastón, el brazo y la mano tienen que estar cómodos. A veces la persona ciega eh, tiende por ahí a endurecer los dedos o a presionar mucho con su mano. Creo que es algo que tiene que ver más con el sistema nervioso de las personas ciegas. Eh, pero bueno, después uno va buscando la manera en la que se puede manejar. Nos enseñan a colocar los dedos, que mayormente un dedo tiene que estar adelante, que es el índice, extendido en el bastón, y el dedo pulgar sosteniendo mayormente la parte de arriba del bastón, como, como los dedos como para casi al medio, pero no demasiado, ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Por eso la medida del bastón va a marcar también la posición en que la persona ciega se pueda movilizar con él. Y después el bastón no tiene que ser ni demasiado pesado, ni demasiado livianito, porque tiene que ser un término medio. Porque si es demasiado pesado, recordar que la persona ciega va a tener que estar todo el tiempo con el bastón, y si tenemos que hacer trayecto largo nos vamos a cansar, y el movimiento del bastón es un movimiento que tenemos que hacerlo golpeando la pared. Por eso la técnica es piso pared, piso pared, piso pared, porque la pared es nuestra guía, principalmente dentro de lo posible y entre comillas obligatorio, porque necesitamos una pared para tocar con el bastón, un cantero, algo que nos guíe en el camino donde vamos a transitar. Que no haya cosas en el camino, y si no, bueno, tenemos que pedir la asistencia de una persona que ve.
Y la técnica es sostener el bastón con la mano y que toque el piso la puntera, tocar la pared, entonces es piso, donde voy tocando, con el piso lógicamente para proteger mis pies y no pisar un pozo, un escalón, lo que sea, antes de pisarlo con el pie siempre va el bastón, nunca va el pie antes, siempre va el bastón. Entonces el bastón nos va a indicar, el bastón no es una persona, el bastón es una herramienta que yo manejo como persona ciega. No es que mi vida va, no es que mi vida depende, que mi vida es independientemente del bastón, somos un complemento. El bastón no es una varita mágica, el bastón no es un palo de escoba que yo puedo agarrar por el aire y lo puedo... La gente piensa que, por ejemplo, cuando nos va a cruzar una calle o ayudar, agarra el bastón. No, hay que preguntarle a la persona ciega qué necesita, si necesita asistencia. No hay que agarrar el bastón. No hay que decir, bueno, deja que yo te acompaño, el bastón no lo lleves, el bastón siempre tiene que ir con nosotros, a donde vayamos va el bastón, no hay que dejar el bastón en ningún lado, salvo que nos estemos 100% seguros en el lugar a donde transitemos, y bueno, decidamos nosotros mismos guardar el bastón en la cartera, en el bolso, donde sea, y ir sin bastón, pero el bastón siempre va con la persona ciega. Decimos persona ciega, bastón, bastón, persona ciega. No hay otra opción. No es, no, yo soy ciego, pero bueno, no use nunca el bastón, no quiero, no me importa. Persona que ve me lleva a todos lados, voy sin bastón. No, el bastón te identifica también. Vos te identificás como persona, pero el bastón te identifica como ciego. Entonces, hay que usar el bastón. Yo sé que mucha gente se niega y está como, cada uno elige, ¿no? Pero también sepamos que todo lo que elegimos tiene una consecuencia. El día que no nos puedan acompañar no vamos a poder salir ni a la esquina. Y bueno, si aceptamos eso, está bien, cada uno sabrá. Pero el bastón nos identifica como ciegos. Y digamos las palabras como son. No armemos eufemismos, ni cieguito, ni no vidente, ni invidente, ni capacidades diferentes. Ciego, es la realidad. Digamos las palabras como son: ciego, sordo, persona en silla de ruedas, con discapacidad motriz, no sé, discapacidad visual, pero no armemos películas, ni palabras extrañas, porque a veces por querer evitar una cosa nos trabamos y no hacemos ni una cosa ni la otra. Entonces el bastón nos va a identificar como ciegos, como personas nos vamos a identificar nosotros como personas ciegas, pero como ciego propiamente dicho, el bastón nos va a identificar, porque a veces por ahí no es fácil saber si es o no ciega la persona. A veces sí, se nota capaz que cuando no miramos o no enfocamos, no sé, las cosas estas que dice la gente que ve. Me mira, no me mira, no sé qué le pasa. Entonces veo un bastón blanco, ciego. O sea, hay que identificar con esa herramienta. La persona con silla de ruedas, la silla de ruedas la identifica, no se anda arrastrando por el piso, salvo que, bueno, no sé, haya pasado algo terrible o la persona elija bajarse, que la hayan ayudado a bajar de la silla de ruedas y pueda movilizarse de alguna manera en algún lugar seguro, pero la persona en silla de ruedas, la herramienta que lo identifica como persona en silla de ruedas o con discapacidad motriz es o la silla de ruedas o la muleta. Entonces, dejemos de armar
películas, eufemismos y no decir las cosas como son, o el pobrecito, nosotros nos reímos, las personas con discapacidad nos reímos de nuestra discapacidad, porque tampoco es la vida, tampoco es andar dramatizando las 24 horas del día, ¿no? La gente piensa que una persona con discapacidad X la pasa mal las 24 horas del día, y no, tampoco es que la pasamos bien las 24 horas del día y andamos todo el tiempo muertos de risa, pero dejemos de armar películas y cosas de, ay, yo no sé cómo decirle, cieguito, sordito, tampoco que sea despectivo, ¿no? Tampoco, el ciego, o, hey, ciego, no, o sea, o hey, sordo, no, tampoco eso no, pero digamos las cosas como son, ¿no? ¿Hace mucho que sos ciego? ¿O hace mucho que tenés la discapacidad visual? ¿O hace mucho que tenés la discapacidad auditiva? ¿O que sos sordo? ¿O no? Esa pregunta de, ay, ¿hace mucho que estás así? ¿Así como? O sea, entonces el bastón nos va a identificar como ciegos. El audífono va a identificar a una persona sorda, como sorda, este, tal vez con otros elementos, no sé, pero la herramienta tiene que estar. La persona ciega tiene que usar el bastón, la persona ciega tiene que saber braille. Señoras, señores, hola, hello. La persona ciega tiene que saber leer braille, gente. Hablo a todas las personas ciegas no sé, todavía en mi país y en otros países hay personas ciegas que no leen braille. Por favor, persona ciega, aprende braille ya. O sea, está perfectísimo que uses el celu, la tecnología. A ver, después si no lo querés usar, una vez que ya lo aprendiste y decís la verdad no lo quiero seguir usando, ok, perfecto, pero tenés que saber braille. Hay que saber braille. El braille es la alfabetización principal de la persona ciega. Y lo digo a propósito, el braille es la alfabetización de la persona ciega. Si sos ciego y no sabes leer braille, no te vas a poder comunicar cuando no tengas la tecnología. La persona que ve, que no lee en tinta, no sabe leer. La persona ciega que no lee braille, no lee. ¿Se puede leer escuchando? Sí, para mí sí. Otra gente piensa que no. Para mí sí se puede leer escuchando. De hecho, yo sé braille, pero ya no lo uso casi, pero yo sé braille. Si yo tengo que leer el braille, lo leo. Ahora, distinto es si usas toda la tecnología o la que puedas, que está perfectísimo, pero no sabes braille. Eso es terrible, porque no te vas a poder comunicar con nadie. Es como, a ver, no todo el mundo sabe braille, pero si vos no sabes braille, no vas a poder enterarte de nada, no vas a poder leer. Está buenísimo que leas con la compu y con el celu, me parece genial. De hecho, yo no lo utilizo de esa manera, pero los lectores de pantalla de iOS, que es iPhone, iPad, etcétera, y los lectores de pantalla de Android tienen la posición en la pantalla con una determinada configuración, que podés poner las manos como se usaba antes para las personas ciegas, la vieja máquina Perkins, que después en algún momento les voy a contar de qué se trata la máquina Perkins. Pero para eso, para usar eso, tenés que haber usado el braille.
el braille propiamente dicho, con los puntitos, los 6 puntos, para hacer las 29 letras del alfabeto, todos los números, los signos de puntuación, etcétera. Si no sabes braille y querés ser músico, por ejemplo, no vas a poder estudiar musicografía braille, porque te exigen que sepas braille. Entonces, el braille es esencial para las personas que no vemos.